Perú sobre los ecos del CLADE 2025, ¿no? Este congreso se realizó en el Hotel Convento Santo Domingo, en Antigua, Guatemala, un sitio muy bonito. Eh, Cada 2 años este congreso, el último congreso había sido en Lima. Y bueno, duró 4 días. Las conferencias fueron, o sea, la parte académica fue intensa, fue de mañana y tarde, ¿no? Y también hubo dos actividades sociales que fueron la inauguración y cena, pero más ha sido la parte académica. Estuvo muy, muy interesante. Entonces, acá vemos que nuestra delegación peruana ha sido una delegación importante, ¿no? Hemos estado presentes en el CLAE, tanto de Lima como de provincia. Y bueno, en cuanto al primer día, se realizó el simposio Sopla, que fue el 11 de febrero, ¿no? Como podrán ver, la primera parte del simposio fue la parte de 9 a 10 sobre la retinopatía y la prematuridad. En estas charlas, por ejemplo, me llamó la atención, bueno, en realidad para resaltar que cada vez más hay más niños que nacen con menos de 1 kilo, ¿no? Inclusive hasta menos de 650 gramos, pero hay que recordar que el porcentaje del ROP aumenta. Por eso es la importancia de implementar programas de ROP en USIN, ¿no? Para poder divulgar el problema, hay que tratar, ¿no? De hacer charlas para explicar los protocolos, tener un horario establecido todas las semanas y tratar de unirse a diferentes grupos, no solamente con las madres, como programas canguro, con los neonatólogos para el manejo de oxígeno y también con el otro personal de salud que apoya y también incluirlo en el currículo universitario. Todo esto para mejorar y el tratamiento y la prevención de la ceguera por ROP, ¿no? Y bueno, es importante también acordarnos que no solamente el tamizaje visual es el recién nacido, que eso ya sabemos que es mandatorio, es una ley, sino también hay que recordar que el primer mes de vida, aunque el tamizaje sea negativo, se debe realizar el tamizaje a los niños que tienen factores de riesgo, como tienen síndrome dismórfico, infecciones gestacionales, hipoxia prenatal y también síndrome de Down, ¿no? Ahora, en cuanto a otra exposición que me llamó la atención fue la exposición de la córnea en el prematuro que hizo la doctora Alexia Romanelli, en la que nos expone pues que la córnea del recién nacido pretérmino es diferente a la córnea del recién nacido a término. Y eso es porque tiene mayor grosor y menor diámetro. Y entonces expuso un trabajo que ella hizo donde se vio de que el keratocono tenía mayor incidencia en los recién nacidos pretérminos, tanto los que, no, los que fueron tratados como los que solamente se hizo seguimiento. Entonces aquí lo dividió en 4 grupos y su conclusión fue que la prematurez por sí sola puede conducir a mayor riesgo de ectasia corneal, ¿no? Entonces, las conclusiones es, lo importante aquí es que el seguimiento en el recién nacido pretérmino, allá, digamos, el seguimiento después de años, debe incluir el tamizaje de keratocono por tomografía corneal. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Después también, miren, lamentablemente es algo de que sucede siempre, pero hay que tratar de, para próximos claves, mejorar. No ha habido una gran representación en cuestión de exposiciones por parte de Perú, pero bueno, hemos tenido pues, ¿no? El honor de tener a la doctora Gordillo que sí estuvo en estas charlas de Rob, ¿no? Exponiendo el tema de efectos reflectivos en Rob, ¿no? Y ella pues nos hizo recordar trabajos en que, por ejemplo, se ve que en pacientes que han tenido ROP y que han sido operados de retina, el 33% tenían miopía severa. Asimismo, también nos presentó trabajos en los que vemos que el grupo que tiene ROP tiene mayor incidencia de miopía, ¿no? De miopía y de astigmatismo, y más no de hipermetropía. Y en astigmatismos, los que tienen más en incidencia, los que tienen pacientes que han tenido ROP, son los que son mayores de 1, ¿no? Mayores de 1 y eso también es importante para tener en cuenta cuando uno va al seguimiento de los niños con ROP, ¿no? Ahora, en cuanto a la charla de superficie ocular, todos estuvieron interesantes, pero me pareció interesante también esta charla de leucomas en córnea infantil por la doctora Marlene Vogel, que es la nueva presidenta del CLAE, que va a ser en 2 años en Chile. Ella habló de que tenemos que trabajar
como una unidad funcional la superficie ocular, ¿no? Donde estaban incluidas los párpados, la conjuntiva y córnea, las glándulas larimales, la lágrima misma y la inervación sensitiva, ¿no? Es muy importante la historia clínica, el examen completo. Acá nos presentó las causas que puede haber de opacidades corneales, tanto como son desgarros en la membrana SM por glaucoma o trauma corneal, disgenesia del segmento anterior, pacientes que están asociados a problemas dermatológicos. Y bueno, ella recomendó pues que hay que, en el caso de este tipo de pacientes, por ejemplo, aparte de las lágrimas artificiales sin preservantes, a darle acitromicina bioral y también nos brindó una receta magistral para aplicar cada 12 horas en párpados y pestañas por 45 días. También habló de la importancia también cuando hay neovascularización de usar bevacizumab subconjuntival en esta dosis, sutenonía del limbar por cuadrante. Y también habló de que podíamos también tener como alternativa hacer rotaciones de córnea. Que estas rotaciones de córnea en estos niños puede haber una transformación de fibroblastos a miofibroblastos y puede mejorar la transparencia y hay que también tener terapia de estimulación visual temprana. Lo que me llamó la atención también fue, miren, que hay nuevas terapias farmacológicas, el losartán en colirio, ¿no? Para pacientes que tienen fibrosis por cicatrización, ¿no? En estos pacientes, y también la efectividad de la insulina tópica para el tratamiento de patologías de superficie corneal, que sería bueno que se podamos revisar. Después también la doctora Cecilia Zapata habló sobre superficie y hemoderivados, y habló, pues, ¿no? De la importancia de estos hemoderivados del plasma rico en plaquetas en la superficie ocular, tanto para liberar factores de crecimiento, la estimulación de células epiteliales y queratocitos, promoción de la regeneración de la superficie ocular, de la matriz extracelular y también un efecto antiinflamatorio y analgésico. Y las indicaciones más frecuentes fueron las blefaroqueratoconjuntivitis y todas las que están aquí eh, que estamos presentando. Y como conclusión, no hay que considerarlo en usos refractarios en tratamiento convencional y hay la recomendación de que se use de manera halogénica en niños, ¿no? Para un alto perfil de seguridad. Después, en la charla de tumores que se hizo, bueno, me llamó la atención, solamente para mencionar, la doctora Margarita Marnoya, que fue la presidenta del actual CLADE, que fue en Guatemala, habló de un servicio de formación y tutoría en línea que se llama CyberSci, y habló pues de que profesionales de la salud en todo el mundo podían tener tutores y mentores a distancia, ¿no? Y que por ejemplo, en Guatemala se estaban, y en otros países se podían ganar pues de esta manera, digamos, más información académica y eso podía tal vez, no sé, o sea, a mí me llamó la atención, por eso lo he puesto, porque tal vez sería una cuestión de que los residentes podamos, o inclusive nosotros mismos, podamos tener un contacto y a ver si se puede también acceder en el Perú. No sé si en alguna de las que están oyendo ha tenido esa experiencia. Después, bueno, en cuanto a la genética en tumores oculares que hizo la doctora Delia Porras, me gustó que habló, pues que es importante también ahora que la genética es una parte importante para poder hacer un tratamiento más dirigido. Por ejemplo, habló de que el humor acuoso es la fuente de ADN libre donde se puede hacer este tipo de estudio, ¿no? No es una opción la biopsia tumoral directa. Y bueno, ella habló, ¿no? De hacer a través de una paracentesis, ¿no? Donde se extraen 100 microlitros y esas muestras se congelan en hielo seco y se pueden, digamos, analizar. En cuanto a la charla de retinoblastoma, aquí, bueno, el retinoblastoma es algo que nosotros vemos porque lamentablemente tenemos retinoblastoma en el Perú, pero es importante resaltar, ¿no? La importancia actualmente ya de usar la biología molecular y también el diagnóstico temprano y el asesoramiento genético. Eso es para que siempre, por ejemplo, que tengamos un paciente que tiene retinoblastoma, se pueda también hacer ese asesoramiento genético si es su primer hijo, ¿no? Ahora, en cuanto al bloque de catarata y glaucoma, a mí me interesó la charla de la doctora Alejandra de Alba Campomanes sobre la catarata en síndrome de Down.
Entonces aquí ella habló de su experiencia, de que el 3% de sus cirugías en niños menores de 13 años eran de síndrome de Down, ¿no? El 3%. Y de estos niños, o sea, ella encontró algo que no está de acuerdo a lo que dice la literatura, ¿no? Porque, por ejemplo, la literatura dice que los ojos con síndrome de Down tienen mayor cambio miópico después de la cirugía de catarata. Y ella encontró que estaba similar a la cohorte general. Igual también fue lo del glaucoma, ¿no? Que estaba similar a la cohorte general. Entonces, sería cuestión de estudiar más, ¿no? Es un tema como para estudio. En cuanto en el tema de alteraciones refractivas, la doctora Carla Buco habló de la anisometropía. Y bueno, o sea, lo que todos sabemos, ¿no? Que la ambliopía no solamente causa disminución de la agudeza visual, sino también causa disminución de varios déficits sensoriales, ¿no? La sensibilidad del contraste, la estereoxis, la sensibilidad a los cambios de forma y al contorno, ¿no? Y todo eso al final termina en un retraso en el aprendizaje general, en el desarrollo psicomotor y en la comunicación verbal. Entonces, al final, el tratamiento no solamente debe ser, en estos casos, la corrección óptica, sino también la oclusión para que sea más eficaz. Y aquí algo que está interesante es de que, si bien, por ejemplo, cuando un niño se cura, digamos, de la ambliopía, ¿no? Se le da el tratamiento, pero no es por una ambliopía anisometrópica, mejora también la agudeza estereoscópica. En cambio, lo que ella dijo, que en muchos niños con ambliopía anisometrópica, la estereoxis persiste aún con la mejora de la agudeza visual, ¿no? Es algo que es importante por eso detectarlo lo más temprano que se pueda. Y bueno, la doctora Andrea Molinari habló sobre los últimos estudios de miopía, sobre los lentes de desenfoque periférico y demostró ahí estudios donde se ve pues su eficacia y también sobre los estudios con la atropina para evitar la progresión de miopía, ¿no? Que siempre aquí la eficacia de la atropina al 0,05% es más, es mayor. Y bueno, en cuanto a la clase de keratocono del doctor Carnas, interesante que habló, bueno, primero que se relaciona a la altura, que eso sí, nosotros lo sabemos, porque tenemos la región andina, tenemos más pacientes de allí. Y bueno, nos habló de que cuando los casos subclínicos son, los criterios en la topográfico son ambiguos, ¿no? Entonces es mejor los índices. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir topografía? A los que tienen alergia, a los que están en grandes alturas, a los que viven en zonas que tienen gran prevalencia de keratocono, los que tienen algún síndrome o enfermedad de colágeno y con la historia familiar, ¿no? Entonces, aquí nos dio unos datos para recordar, ¿no? Cuando hay sospecha, cuando hay ortogonalidad menor de 30 grados, la elevación anterior menor de 15 micras, la línea posterior mayor de 17. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para poder acordarnos y pedir en los pacientes que está indicado. Y bueno, a diferencia de los adultos, el keratoconio es más agresivo y es de progresión rápida. Y bueno, también el uso de anteojos es la primera barrera, así que hay que tratar de medirlos temprano y hacerle su chequeo siempre. En cuanto a la cirugía de endotropia acomodativa, eh, bueno, aquí lo restresó mucho que el diagnóstico debe ser adecuado, con una buena reflexión con cicloplegia y la prescripción adecuada. Y el uso mínimo de lentes para poder decir de 2 a 3 meses. Y luego habló pues que cuando son menos de 10 dioptrías, solo uso de lentes. Y bueno, cuando es mayor de 10 dioptrías con supresión, ya se tiene que indicar un tratamiento adicional, ¿no? Entonces allí es importante también eso. Luego también está la cirugía refractiva infantil. La doctora Dora Fernández, que tiene 101 casos que presentó, bueno, ella nos dijo de que en el grado de estrabismo, tanto en las esotropias como en las exotropias, se redujo el grado de estrabismo tras la cirugía. Y las CT fueron las que tuvieron mayor éxito. En cambio, en cuanto al grado de estrabismo medio, se redujo de lejos y de cerca.
tanto en los horizontales como en los verticales. Y como conclusión, ¿no? Habló pues de que las esotropías parcialmente acomodativas son las que más margen de mejora tienen eh, después de la operación y que no presentaron estrabismo tras la cirugía, ¿no? Y que no recomiendan monovisión. Bueno, por último, el simposio de trauma ocular. Aquí, bueno, la doctora Ángela Fernández nos habló pues de la importancia de saber pues si hay un cuerpo extraño, porque se asocia a oftalmitis, y que es peor, como ya sabemos, en cuerpos extraños de tipo vegetal. Lo que sí ya se sabe, que la fotografía se debe usar con precaución. Y bueno, la importancia también del cultivo, ¿no? Tomar una muestra de cultivo y en el caso de los signos clínicos, o sea, para poder ya diagnosticar endoftalmitis, más eh, la forma como crece el cultivo. Entonces, el manejo inicial, todo depende del tipo de trauma y de cuerpo extraño, si es que hay o no hay. Y bueno, siempre con antibiótico endovenoso, ¿no? Si se sospecha ya este tipo de, ya específico se tiene que dar otro tipo de tratamiento adicional. Y bueno, y el pronóstico visual depende pues de muchos factores como son el retraso, el daño de la retina, la extensión del daño, un cuerpo estrocular y bueno, y si tiene, ¿cómo se llama? Eh, mucha virulencia el germen. Entonces, en cuanto a lo que es la neurooftalmología infantil, bueno, interesante lo que habló de la craneosinostosis el doctor Luis Humberto Ospina. Habló que la frecuencia de hipertensión había, había un riesgo de 30-40% en casos sindrómicos y en casos aislados es menor, ¿no? Pero es más común en la sutura metópica y digital. Entonces, acá, por ejemplo, él habló que la atrofia óptica puede estar ocurriendo con valores normales de la capa de fibras nerviosas. O sea, eso es importante también tenerlo en cuenta, que es diferente los parámetros en cómo se llama un niño, ¿no? Que un adulto, ¿no? Entonces, que la OCT macular es la que da en craneosinostosis mejor información visual sobre la función visual, ¿no? Y también habló en el otro Cristian Salgado de la neuritis óptica. Aquí en este caso nos habló de dos tipos de enfermedades que puede haber en neuritis óptica. Una que se llama MOGAD, que es una enfermedad desmielinizante asociada a anticuerpos MOG, y la otra que es neuromielitis óptica. Y la que es menos severa y con mejor pronóstico es la MOGAD, ¿no? Entonces, y que en resumen, tanto el OCT como el CB, o sea, el campo visual, son herramientas útiles de seguimiento, ¿no? Bueno, también interesante lo que hablaron del TEA y las lesiones oculares, que hay bastantes niños que tienen problemas de, sobre todo error refractivo, estrabismo, ambliopía, ¿no? Hicieron un estudio, lo presentaron y bueno, por último, el doctor Jason Peragallo habló de la miastenia pediátrica y bueno, habló pues de los hallazgos oculares que son la ambliopía, donde el 25 al 50% de pacientes pediátricos la tienen y si es que hay un tratamiento agresivo se puede reducir al 3%. También está la tos y el estrabismo. Y que cuando ya está, digamos, estable, la miastenia recién se puede operar y hay un éxito quirúrgico en estos casos del 56% en el caso de estrabismo. Bueno, entonces hay esos tratamientos nuevos que aparte de los comunes, pues son los biológicos, el rituximab, ¿no? Y otros tratamientos como plasmaféresis y trimectomía. Bueno, entonces, en fin, el soplo estuvo interesante. Ha habido muchas más exposiciones muy interesantes. No se puede hacerlo en pocos minutos, pero
fue una oportunidad de estudiar, de encontrar amigos y bueno, de conocer lindos lugares. Doctor, Gracias, gracias Carolina. Excelente, excelente resumen. Eh, la autora Rivas me solicitó que siguiera a continuación la presentación, no tan extensa, de lo que más o menos había preparado. No sé si me pueden dar pase para poder subir la charla. Mm, ¿Dónde es esto? Aquí. Ah, ¿Se estará viendo la imagen? Sí, doctor, adelante. Ya, gracias. Sí, nuevamente reiterando mis felicitaciones a Carolina por tremendo resumen. El mío no va a ser tanto así. He tratado de enfocar en 3 o 4 puntos que me parecieron interesantes dentro de la parte de estrabismo. Ah, que sigue. Hubo casi 100 ponentes internacionales, una regular cantidad de asistentes bastante buena. este, lo que ya todos conocemos, una serie de simposios, grupos que siempre apoyan al CLAR desde sus inicios, el SCERI, grupos nuevos como el CLAR de Joven, a través de simposios, mesa redonda, trabajos de discusión, la presentación clásica de la parte ortóptica, la conferencia magistral, Oscar Ham, eh, y la conferencia David Romero Apis. Y como dijo la doctora Marchena, esta se llevó a cabo en la ciudad de Antigua, en Guatemala. Me llamó la atención dentro de la parte de estrabismo y dentro del simposio de estrabismo torsional, no se toca mucho a veces en los diferentes cursos y congresos que vamos, y específicamente y sobre todo cómo lo orienta o cómo lo orientó de una manera bastante simple, diría yo, en la evaluación de la torsión, el doctor Alejandro Armesto de Argentina. Él hace énfasis en el que la visión binocular va a verse afectada con la presencia de una diplopia difícil de compensar, incluso con los prismas. Eso lo hemos podido ver a quienes manejamos estos tipos de pacientes. La posición anómala de la cabeza. La causa principal para ello es la bien conocida, parece, del cuarto nervio, que va a producir una exciclotorsión, pero hay otros, como la aparece el tercer nervio, los síndromes craneofaciales, traumas y algunos estrabismos restrictivos con torsión. Y dentro de los métodos de evaluación que él propone, que él resume, tenemos los métodos subjetivos y que muchas veces, y esto va para los residentes, oftalmólogos en general, ¿ok? De que vemos dentro de la caja de lentes un subsector bastante pequeño en donde hay una serie de lentillas, filtros, donde se encuentran el agujero estenopeico, el agujero estigmático. Encontramos unas lentillas, algunas veces rojas y otras transparentes, con unas pequeñas hendiduras, diríamos así, rayas, y que no vemos nada a través de ellos. Y en realidad sí nos sirve como método de evaluación en estas circunstancias para evaluar la torsión. Los transparentes son los lentes estriados de Bagolini, mientras que el rojo constituye parte del componente de la varilla de Maddox. Estos dos principales que lo tenemos disponible, bastante fáciles, junto con un proyector que muchas veces ya tenemos y disponemos felizmente. De lo contrario, algún punto de luz de algún pequeño foco que está frente al paciente podría también servir. Eh, eh, el test de Lancaster, los sinoptóforos, tenemos muy poco acceso en realidad aquí en Perú. No sé si alguien de los colegas
los realizo usualmente, no he visto en muchas instituciones el hacerlo. Y también los métodos objetivos, y sobre todo como medio de tener un dato dentro de la historia clínica objetivable, reproducible, como es la toma muchas veces en muchas instituciones ya felizmente tienen cámaras retinales donde se puede tomar una retinografía. En algunos lugares públicos, muchos privados, se accede a un OCT y las posibilidades, como en algunas situaciones de causales como los craneofaciales o traumas, las imágenes de las órbitas, incluso una evaluación intraoperatoria. En lo que respecta a los vidrios estriados de Bagolini, la forma más simple son las estrías que se colocan verticales u horizontales, son las que son relativamente transparentes, no tienen un color rojo como es la de Maddox, ¿ok? Y al paciente se le pide que viendo un punto luminoso a la distancia, va a haber ya sea una línea, si colocamos las estrías, estas lentillas, las colocamos en posición vertical, las estrías, el paciente lo va a ver como una línea horizontal, tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho. Este de aquí tiene que estar, al colocar ambas verticales, tienen que estar superpuestas. Si es que alguna de ellas tienen algún grado de inclinación, ya sea en el ojo derecho o en el izquierdo, estas se colocan en monturas, se le indica que alinee las dos líneas que están observando y vemos el grado de inclinación que tendría determinado ojo o la torsión que tendría ya de manera objetiva. Para la doble varía de Maddox, y en realidad la mayoría de estudios y, 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 eh, y indicaciones, diríamos, mucho más precisa, es utilizar este filtro rojo colocado delante de uno de los ojos. Se colocan de manera vertical y va a formar una línea paralela de colores. Uno rojo y el otro va a ser blanquecino, amarillento, dependiendo del trasfondo. Al colocar la forma vertical, las varillas, como están viendo ahí en las imágenes, pues el paciente cuando no tiene torsión va a ver las dos líneas horizontales en paralelo. Cuando uno u otro ojo tiene algún grado de torsión, el paciente verá, ya sea en el ojo derecho o en el ojo izquierdo, lo verá desalineado. Si es que se inclina hacia la parte inferior, va a tener una inciclotorsión. Si es que se inclina hacia la parte superior, va a tener una exciclotorsión. Y es una manera de medir los grados, ya que estos grados nos van a indicar la cantidad también de cirugía que vamos a ver posteriormente en la siguiente resumen de la presentación para el manejo de estos estrabismos torsionales. Ya para los métodos objetivos me pareció interesante. Es difícil. El doctor Armesto mencionaba la oftalmoscopía binocular indirecta. La gran mayoría, si no todos, se disponen de un acceso a un oftalmoscopio binocular indirecto. El asunto es eh, el paciente ante la luz va a estar incómodo. Entonces va a haber movimientos normales que tienen el parpadeo, mirando uno a otro lado más. Si es joven o es pequeño, es mucho más difícil de hacer la precisión. A diferencia de tomar una retinografía en el que luego, durante unas fracciones de segundo, diríamos, en el que se logre tomar esta diapositiva, podríamos luego analizarlo de manera con mayor paciencia. Para la parte de la oftalmoscopía binocular indirecta, tienen de manera clínica la posibilidad de una graduación en 4 cruces. Dicen que aproximadamente 1/8 del diámetro del disco de desplazamiento sería cada cruz, ya sea hacia la parte inferior que nos estaría dando una exciclotorsión o hacia la parte superior que nos estaría dando una inciclotorsión. En el caso de la oftalmoscopía binocular indirecta va a ser al revés, porque recuerden que las imágenes
se ven invertidas, a diferencia de la retinografía, que sí es una imagen real directa. Y dentro de la retinografía hay no es un aplicativo, sino es una página web bastante interesante que está allí, es el ciclocheck.com, ¿ok? Es un diseñador polaco, el origen es polaco, en el cual uno abre la página rápidamente colocando ciclocheck.com y uno puede ingresar sus imágenes y automáticamente nos da la cantidad de grados de torsión que se encuentra uno o ambos ojos. También hay el acceso a las tomografías, como les habíamos mencionado, los CT del nervio óptico. Muchos de ellos también disponen de posibilidades de medir el ángulo de torsión. Y en el caso de las imágenes como resonancias y tomografías, pues esto nos están indicando cómo hay la posición de exciclorrotación o inciclorrotación según se observe en estas tomografías de órbita. Concluye que la torsión es una situación que va a dificultar de manera severa la fusión. Cuando no se puede fusionar o cuando hay una visión borrosa a pesar de los prismas, hay que considerar la presencia de una torsión anómala e investigarlo. Y si un paciente que no logra fusionar con prismas y va a ser operado de estrabismo, debemos evaluar la torsión a través de los diferentes medios del que se ya expuso. Sugiere ideal un sinoptóforo, pero me parece que, como vuelvo a repetir, en algún momento me parece que el familiar del doctor Cuadros, su esposa, me parece que manejaba un sinoptóforo, no sé quién más podría haber tenido o si están disponibles todavía aquí en Perú. Considerar siempre que, como cualquier método de evaluación, la evaluación de la torsión es complementaria al examen clínico en general. Ideal es medir siempre la torsión con el mismo método. Entonces, de los elementos que se han presentado, tratar de familiarizarse con uno o dos de ellos para aplicarlos en los diferentes casos que podríamos tener. Y que el efecto torsional de la cirugía también puede ser medido intraoperatoriamente. Con respecto a la aplicación de ¿qué hacer frente a un estrabismo torsional una vez diagnosticado a través de los medios que ya hemos comentado? Me llamó la atención ah, la charla que dio la doctora Alejandra Alba de Estados Unidos en lo que respecta a la cirugía ajustable del oblicuo superior, que ya tiene varios años descrito. ¿Ok? Lo aplica básicamente para las exciclotropias, es decir, en las paresias básicamente del oblicuo superior, sin desvío vertical. Y si bien es cierto, hay múltiples posibilidades de manejo de estos casos, se centra básicamente en la descripción de la técnica de Harada-Ito, descrito en los años 60, con la modificación de Fels, descrita en los años 70, y posteriormente se le añade la posibilidad de hacer una cirugía ajustable. Y como ven ahí, muchos músculos pueden ser tocados para el manejo de de esta patología. Sin embargo, recomienda y se recomienda en general actualmente la técnica de Harada-Ito. Entonces, esta es una técnica para el tratamiento de la diplopia torsional, específicamente la exciclotorsión a través del refuerzo en las paresias del oblicuo superior, a través del refuerzo de las fibras anteriores. Recordemos que el tercio anterior son inciclotorsores, mientras que los 2 tercios posteriores de las fibras son depresores.
considerar de que no va a producir alteraciones y sobre todo en la mirada hacia abajo, que es la que se ve usualmente más afectada, no va a producir ningún tipo de cambio en los desvíos horizontales. Que esta cirugía tiene un efecto, pero que con el tiempo se va reduciendo y lo que se conoce como una exciclo shift, y eso hay que tener en consideración para cuando se calcule la cantidad de cirugía que debe hacerse, la dosificación que ellos denominan, pues hacer una hipercorrección, como veremos posteriormente. Si a la cirugía inicialmente estaba diseñada y decían, según sus autores, Harada e Ito, de que corregía 3 grados por cada milímetro de refuerzo que se le hacía a este segmento del tendón del párpado superior, pero en muchos estudios, en muchos trabajos, se observan de que en realidad solo corrige 1 grado por cada milímetro. Si se le añade la modificación de Phelps, aumenta su potencia en un 30%. Esta es la técnica, la clásica, en el cual se divide el tercio anterior de las fibras del oblicuo superior, se la separa de los 2 tercios posteriores y se sutura a aproximadamente 8 milímetros de la parte superior. Este es el recto lateral, este es el recto medio, este es el recto superior, y sabemos que debajo del recto superior pasan las fibras del tendón del oblicuo superior, que a una distancia del borde de inserción del recto lateral se va a insertar o se va a reinsertar estas fibras. Y dependiendo de la cantidad de milímetros sobre el borde superior del recto lateral, es que se le va a dar la potencia de la recesión. FEL, la modificación que hace FEL es que desinserta estas fibras. Aquí observen de que el detalle original de la cirugía original descrita por Harada Ito es que mantiene la inserción original del oblicuo superior y simplemente refuerza, traccionando las fibras al punto ya mencionado. Lo que hace FEL es simplemente desinsertar este tercio anterior y todo eso lo reinserta en el punto 8 milímetros por detrás de la inserción del recto lateral, también como estamos viendo en este sector de la diapositiva. Esa es la variante que hace FEL. Y en los años 80, Metz y Lerner añade la técnica de la sutura ajustable. Entonces, la autora Alba de Campomanes describe los pasos en los cuales ella desarrolla esta cirugía. Primero marca y coloca suturas de tracción, como está aquí. Hace una incisión conjuntival temporal a nivel del recto superior, lo identifica y aísla el recto superior, y posteriormente pasa, como ya sabemos, a identificar y aislar el oblicuo superior. Una vez aislado el oblicuo superior, divide el tendón hasta 15 milímetros posterior. Divide, como ya habíamos mencionado, el tercio anterior de las fibras del oblicuo superior, los fija con sutura y los desinserta. Primero fija con la sutura este tercio anterior para posteriormente pasar a desinsertar. Ella sugiere un marcaje previo de la zona anterior de las fibras para evitar, por ejemplo, que haya una torsión de estas fibras o que uno pueda confundirse y tomar otro sector no adecuado cuando se reinserte al lado del recto lateral. En el paso 4 va a llevar estas fibras del tercio anterior hacia el borde superior del recto lateral
y lo inserta 8 milímetros, como habíamos mencionado, de la inserción original del recto lateral. De ser necesario, utiliza suturas flotantes, ¿ok? Y luego procede a hacer una sutura de tracción ajustable. Como le habíamos mencionado, la, una cirugía estándar va a dar no solo un grado de corrección de un grado en ciclotorsión por cada milímetro, mientras que la modificación de Fels nos va a dar 1.3 grados por cada milímetro. Y la idea por este ciclo shift usualmente, y están descritos que se dan dentro de las siguientes 6 semanas, es sobrecorregir entre 7 y 10 grados sobre el cálculo de la dosificación que uno hace. Si, por ejemplo, uno tiene 10 grados ya sea a través de la retinografía o ya sea a través de las varillas de Maddox, ¿ok? Tiene que tratar de calcular para hacer 17 o hasta 20 grados. ¿Y cómo se hace eso? Tomando en consideración la cantidad de milímetros, ¿correcto? De la inserción del oblicuo superior, que aproximadamente la inserción del oblicuo superior se encuentra a 13 milímetros de la parte superior del recto lateral. Y a partir de eso, la cantidad de milímetros que hace se multiplica, obviamente, si hacen, por ejemplo, un Harada Ito con modificación de Fels, lo multiplican por 1.3. Si lo llevan a 3 milímetros del borde superior del recto lateral, pues estarán haciendo, por ejemplo, corrigiendo 10 milímetros por 1.3 estarían corrigiendo 13 grados, y así sucesivamente. Si es que le faltase, por ejemplo, necesito 20 grados corregir y solo puedo corregir aquí no más allá de 13 o 14, pues tendría que tomar otro músculo. No un solo ojo. Ok, eso era con respecto al estrabismo torsional que me había llamado la atención. A una técnica y usualmente que aplico en mis cirugías es la del hand loose o hand back, que significa de que no fijo directamente el borde del músculo a la esclera, sobre todo en los casos en los cuales la esclera es muy delgada, así el riesgo de perforación se reduce. Pero se observa que hay una posibilidad de que en el tiempo, alrededor de un 30, si no algo más, de pacientes van a hacer eh, eh, va a haber como una especie de deslizamiento, diríamos, va a haber como un riesgo de un estrabismo consecutivo versus aquellas suturas fijas. Pero en circunstancias, por ejemplo, en el que nuestro retroceso es demasiado grande o, vuelvo a repetir, la esclera es muy delgada, como en el caso de los miopes y el riesgo de perforación es muy alto, entonces se prefiere utilizar este tipo de técnica. Entonces, frente a esa circunstancia, y el doctor Wright decía que por su misma edad, el tipo de pacientes que podía enfrentar, siempre uno avanzando en edad, la firmeza de las manos se va perdiendo, las posibilidades entonces de producir una perforación son mucho más altas. Entonces empieza a tener uno temor a seguir operando en esas circunstancias. Y él, frente a ello, se preguntó y dijo, ¿y qué posibilidades de que siga haciendo mi hand loose, hand back estándar? Reduzco el riesgo de un estrabismo consecutivo, añadiéndole Ticel o Fibrin Glue sobre la zona operatoria, sobre el músculo, sobre las suturas. Y eso es lo que él hizo y plantea como una nueva técnica de añadido al
a las suturas flotantes, a la cirugía de estrabismo con suturas flotantes o handbag, colocándole este fibrin glue en toda la zona operatoria, ve que tiene un éxito de un 94% en los casos que el doctor Kenneth Wright presenta, versus casi 90% que es la sutura fija, que es bastante alta, sin tener los riesgos previamente mencionados. Entonces, a modo de broma, él dice, el doctor Kenneth Wright puede seguir operando sus estrabismos. Bastante interesante, bastante simple de aplicar. Sobre la técnica no se modifica nada, excepto que se le coloca este pegamento tisular. Y con eso se evita, se reduce las posibilidades del estrabismo consecutivo, que son en realidad bastante altas. Y finalmente, también me llamó la atención una especie de homenaje, y él mismo lo dijo, el doctor Raúl Maceo de México, discutiendo uno de sus casos dentro del simposio de casos clínicos complejos en estrabismo, en donde aplica la técnica del interlacing, que publica el doctor Mendoza. El año pasado lo tuvimos al doctor Mendoza aquí, también en homenaje al doctor Cuadros, hace una charla magistral a su nombre, sobre la técnica ya bien conocida para parálisis del sexto, descrita por el doctor, aplicada por el doctor Cuadros, y que ha enseñado a muchos de nosotros que fuimos sus alumnos. Y él, si ven aquí, lo menciona, haciendo hincapié de que él es el primero que lo describe, lo trabaja en conjunto, si bien es cierto con el doctor Mendoza, pero finalmente quien lo publica fue este último. Aparte de muchas otras charlas interesantes, pero creo que podrían ser en sesiones posteriores sucesivas que se pueden tomar. Esto era lo que le querías traer como parte de este resumen de lo que tuvimos en el CLADE. Muchas gracias por la atención. Le cedo la palabra a Angélica Rivas. Angie, ¿estás por ahí? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si se ve. Creo que no se me ve en pantalla. Eh, Y todo se está cargando el fondo virtual. perfecto. Parece, pero me veo archivo rosa. Sí, estás bien, Rosa. Está mejor. Ah, sorry, disculpen. Ese cambio de... No sé si me pueden permitir compartición de pantalla. Sí, adelante, doctor. Gracias. Modo de exposición. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, Angélica, ya está ahí. Perfecto. Bien, por lo visto, bueno, muy buenas noches con todos. Para mí un placer estar nuevamente compartiendo y tratando de traer un poquito de la información, que por lo visto hay varios temas que nos han gustado a varios. Así que voy a hacerles un breve resumen de algunos temas que llamaron mi atención durante el Congreso del CLADE, lo cual me pareció muy, muy simpático. Tenía muchos temas nuevos que llamaron mi atención, como el que comentó Caro con relación a ROP y trastornos corneales y del segmento anterior, que no lo había visto antes, por ejemplo. Más nosotros estamos enfocados al tema de ROP con relación a retina. ¿No? Un grupo de la comitiva el día de la reunión, eh, perdón, un ratito, disculpe que tengo acá un problema de audio, un ratito.
Ahora sí creo que están muy emocionados por el partido. Bien, entonces uno de los temas que llamó mi atención era la forma como habían realizado este estudio, que lo realizó la doctora Romanelli en Bolivia, con relación a ver algunos rasgos de las topografías. Ella hizo estudios de topografías con Galilei y con Pentacam, y estos fueron los parámetros que evaluó y encontró con relación a los recién nacidos pretérminos y los recién nacidos a término. Eh, y ella utilizó varios valores para ser evaluados y observados. Evaluó pacientes que estaban recién nacidos a término versus pretérmino que no tenían ROP, pretérmino que tenían ROP, pretérminos tratados quirúrgicamente y con, con anti-VEGF. Y observó que había una alteración en estos pacientes, ¿no? Observó una mucho mayor curvatura corneal la curvatura corneal tenía una mayor severidad en los casos que habían tenido retinopatía de la prematuridad. Ella consideró que la prematurez podía llevar a una alteración geométrica ocular en la infancia y en la niñez, en la adolescencia, incluso persistir en la vida adulta. Entonces, es importante, como mencionó la doctora Marchena, hacer un estudio a estos pacientes que nosotros ya a veces consideramos solamente con seguimiento retinal y no teníamos en cuenta que el riesgo de desarrollo de queratocono era mayor en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, ellos hicieron un estudio con 309 córneas y los 4 grupos que ella mencionó, desde córneas sanas hasta pacientes que habían, no sé si llegan a ver mi mouse, que habían tenido retinopatía de la prematuridad en cada grupo, agrupados y realizado los exámenes con Galilei y en este caso por Pentacam. Estos fueron los parámetros que ellos utilizaron para poder hacer el seguimiento, ¿no? K1, K2, KF los índices corneales que todos conocemos en Pentacam, el diámetro lo evaluó en 2, 4, 6, 8 milímetros, el Belín Ambrosio en todas sus fases y también los temas paquimétricos, ¿no? Los factores paquimétricos. Entonces, ella al evaluar esto y teniendo los resultados que tenía en sus gráficas, que lamentablemente no las pude proyectar porque no iban a salir las cifras claras, estos recién nacidos pretérminos presentan una mayor incidencia de queratocono y que los pacientes recién nacidos a término, sobre todo en los que fueron tratados con láser, ¿no? Entonces, ya nosotros, como comentó Carolina, tenemos que remarcar que incluir en el tamizaje del queratocono a estos pacientes pretérminos, realizando una tomografía corneal que de preferencia tenga una evaluación en córnea anterior y posterior. La cirugía de catarata en pacientes con síndrome de Down fue descrito por la doctora Alejandra Campomanes, otro tema que parece que nos gustó y nos llamó la atención a ambas. Es una causa importante de deficiencia visual, 2,7%, 2 a 7% de las cataratas pediátricas, 5% en infantes, 72% de los adultos, y esta incidencia va incrementándose con la edad. Es decir, un paciente Down cuando va creciendo, haciéndose mayor, va a tener más riesgo de catarata, ¿no? Y obviamente el tipo de catarata que desarrollan son las cerúleas. ¿Qué cuidados intraoperatorios son los más importantes que yo me llevé de información en estos pacientes, ¿no? Ellos en 50% tienen más o menos problemas cardíacos y debemos tener una profilaxis antibiótica para el problema cardíaco. Tienen inestabilidad de la articulación atlantoaxial a nivel cervical, por lo tanto es importante que el anestesiólogo maneje esto y tenga el cuidado para no tener problemas cuando y tener sorpresas una vez que acabe la cirugía y el niño se levante. Los resultados postoperatorios pueden variar con respecto a niños no Down y se dice que aproximadamente un 3% de estos pacientes menores de 13 años pueden tener este problema, ¿no? La catarata generalmente es bilateral, en menor porcentaje, en un 39% unilateral, mientras que en un 61% bilateral, ¿no? Otro de los temas que llamó mi atención era el shift miópico.
¿no? En estos pacientes, por ejemplo, tenían un shift miópico de 7 a 16 dioptrías. La media era de 10,6 en afáquicos. En pseudofáquicos era de 0 a 3 y en media 1,75 dioptrías negativas. Y la edad aproximadamente a los 4 años de seguimiento era de 1,5 a 12 dioptrías. Miopía. Gardner también hizo reestudios en el 2008 y encontró un 11,5 en estos pacientes con catarata, ¿no? Glaucoma encontraron asociado en 10,15% en los pacientes que habían recibido cirugía de catarata. El PEDIC reporta 36%, un 95% de índice de confiabilidad. Y esto es importante porque no es diferente a las cortes de los niños en general, ¿no? El estrabismo sí fue un porcentaje muy elevado, en un 85, 81%. Sin embargo, los resultados visuales a veces eran un poco más difíciles de evaluar por el tipo de paciente que se tiene, ¿no? Muchos decimos, ok, o decíamos en ese tiempo, es más riesgo de endoftalmitis, son pacientes neurológicos, van a infectarse y al final van a perder la visión, entonces mejor no lo opero y salvaguardo mi salud emocional y mi tranquilidad y el paciente no pierde la visión. Sin embargo, a pesar de tener un factor de riesgo como es el desorden neurológico con un retardo en el desarrollo, no hay casos de endoftalmitis reportados en el estudio PEDIG, es similar a la corte general. Por lo tanto, basándonos en medicina basada en evidencia, este no sería una contraindicación para decir, ok, este paciente que es Down no lo vamos a operar. El desprendimiento de retina, el PEDIC reporta un 3% versus el 2% de la corte en general, si hay un incremento leve de un 1%. Gardner encuentra hasta un 6%. Y lo que sí nosotros debemos considerar que este tipo de pacientes pueden tener autolesiones por el problema neurológico que tienen, tienen miopía elevada, por lo tanto, esto también suma a su factor de riesgo de desprendimiento de retina y el riesgo acumulado en el tiempo que se puede dar. Puntos para llevar a casa. Comúnmente es congénita, pero no siempre lo es. No siempre es bilateral, inclusive si es congénita. El shift miópico es similar a otros grupos. La tasa de complicaciones postoperatorias también es similar en otros grupos. Y los beneficios sobrepasan los riesgos a pesar de las limitaciones. Por lo tanto, estos pacientes con síndrome de Down, muy por el contrario de lo que pensábamos antiguamente, son los que deben operarse de todas maneras, ¿no? Hay que tener consideraciones sobre autolesiones, queratocono, consideraciones anestésicas y comorbilidades, como por ejemplo pérdida auditiva, que pueden incrementar levemente los riesgos, pero definitivamente su desarrollo va a ir mejor y su desenvolvimiento, su calidad de vida va a verse beneficiada si nosotros intervenimos a estos pacientes, ¿no? Queratocono en niños, esto lo desarrolló el doctor Cárdenas, que es el presidente del SOPLA. Él reportaba que había una prevalencia de 1 en 2000 y está más asociado a estos síndromes que están descritos acá como trisomía 21, el Ehlers-Danlos, amaurosis congénita de Leber, síndrome de Marfan, prolapso de válvula mitral, síndrome de Noonan, síndrome de Raynaud, xeroderma pigmentosa, Apert y Cruzón. ¿Y cuáles son las etiologías del queratocono? Bueno, todos ya sabemos que tenemos la atopía como primer factor, genética, es hereditaria, la ambiental, finalmente la endocrina. Entonces, todos estos puntos nosotros tenemos que tomarlos en cuenta para poder hacer el manejo de un niño. Los niños tienen, a diferencia del adulto, presentan un diagnóstico más difícil porque a veces no colaboran, es más difícil el tratamiento porque a veces no se dejan aplicar el medicamento o a veces los papás trabajan, se olvidan y no hay quien se los aplique. La evolución es mucho más rápida a diferencia del adulto, está más relacionada a alergias porque ellos suelen ser frotadores y hay que recordar que el niño tiene una córnea más elástica y por lo tanto más deformable, y es por esa razón que la alteración de las curvas corneales puede ser más rápida y progresiva versus un adulto, ¿no? En sexo masculino se ve más, suelen ser más centrales que el adulto,
Y cuando sospechamos que un paciente puede tener este tipo de problema, cuando tenemos historia familiar de queratocono, dificultad de lectura, alergias, cambios frecuentes de refracción, son esos pacientes que llegan a consulta, pasan 6 meses, tienen una medida, pasan otros 6 meses, tienen otra medida, y esto va variando, dificultad en la de lectura y deslumbramiento. A veces son pacientes que cuando, por ejemplo, están leyendo el texto, levantan la vista y dicen, veo diferente, bajo el mentón, no veo bien, y tienen esa variación en el momento en que están realizando lectura. Entonces, son detalles que nosotros tenemos que aprender a ubicar como dato en la historia clínica al momento de que el paciente llega a nuestra consulta, ¿no? Ahora, otro punto que es súper importante, que lo agregaría de todas maneras, es la retinoscopía que debe realizarse en estos pacientes, porque muchos de estos pacientes, tan solo observando las sombras, nosotros vamos a darnos cuenta que tienen un queratocono, ¿no? A veces con astigmatismo de uno o menos. Eh, Considerar, para recordar estos datos de importancia que sí sugiero que se los lleven, es considerar cuando tenemos una curvatura mayor de 47,2, ortogonalidad mayor de 30, algunos estudios reflejan incluso 20, elevación anterior mayor de 15 micras, posterior de 17, asfericidad de 40 y un punto más delgado de córnea de 500 micras, ¿no? ¿A quién le pedimos topografías? Le pedimos a todos los niños que tienen alergias, aún así presenten astigmatismos que no son muy elevados, porque hay queratoconos con uno de astigmatismo, por ejemplo, ¿no? Y si no sospechamos, no lo vamos a pedir y se nos va a pasar por las narices. Niños que viven en grandes alturas con exposición a radiación UV, niños que habitan en zonas con alta prevalencia de queratocono, niños con síndrome de Down o con enfermedades del colágeno, historia de queratocono familiar. Ahora ya está, como comentó el doctor Cárdenas, sino que ya no pude ampliar la exposición más tiempo. En este momento ya se están tratando a los niños que presentan un avance de queratocono, una progresión del queratocono con crosslinking y debemos valorar los riesgos versus beneficios. El primer punto es manejar las alergias, controlar las alergias y hacer seguimiento topográfico y refractivo ciclopléjico para observar si es que hay un incremento en el queratocono para nosotros decidir un crosslinking. O por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene ya un queratocono, pero que no lo vamos a poder seguir porque vive en provincias y no va a poder venir a hacerse sus seguimientos, probablemente en esos casos tentemos sí hacer un crosslinking para frenar el avance del queratocono. Sin embargo, recordar que si nosotros no tratamos la alergia, el crosslinking nos va a ser fallido a corto plazo porque el problema está sobre todo en la manipulación que realizan los niños sobre la superficie del ojo. Esa compresión, esa deformación, si no es frenada, el crosslinking nos va a parar temporalmente solamente a la progresión del queratocono, pasado un tiempo nuevamente va a seguir el avance, ¿no? Entonces, el tema de prevención es importantísimo para poder manejar este tema, ¿no? Eh, Finalmente me llevo a casa saber que a diferencia de los adultos es más agresivo y avanza más rápido, evitar el frote ocular, no tratarlo nunca es una opción. Debemos comenzar tratando de todas maneras el tema de alergia, monturas como primera barrera, ¿no? Para poder hacer el seguimiento de estos pacientes que si tienen progresión, tenemos ya que tratarlos con crosslink. Este tema llamó muchísimo mi atención con relación a Shaking Baby, a maltrato infantil, cómo la inteligencia artificial está ya por el doctor, eh, por el doctor Yup, él es jefe profesor de el doctor Donny Shuk, perdón. Él es jefe del Instituto de Ojos Gavin Herbert, también participa en la Universidad de California de Irvine. Este doctor ha desarrollado está desarrollando un aplicativo con inteligencia artificial, un programa con inteligencia artificial para poder hacer un estudio con relación a las diferentes lesiones retinales que pueden observarse en los pacientes, sobre todo en niños en los cuales se sospecha el tema de Shaking Baby, de maltrato infantil. Porque hay que recordar que el maltrato infantil en Estados Unidos es pena de cárcel.
Entonces, tienen que tener mucho cuidado al momento de definir si es que verdaderamente esto es un tema de maltrato infantil o es un tema de un trauma accidental, por ejemplo, ¿no? Entonces, mediante estudios de inteligencia artificial que están evaluando y aumentando las imágenes retinales de los diferentes pacientes, ha sido recolectadas imágenes de diferentes países, Estados Unidos, de Asia, de Australia, con la finalidad de buscar patrones que identifiquen cuáles son los casos de Shaking Baby, ya con diagnóstico definido, que tienen de similitud versus los de trauma accidental, por ejemplo, como una contusión por una bola de béisbol. Eso ha ido determinando el patrón hemorrágico que tienen, no solamente el patrón, sino también han hecho estudios en animales con relación a las fuerzas que se necesitan para determinar cierto tipo de hemorragias y por lo tanto se sabe, ahí han estudiado que cuando hay un maltrato infantil, qué grado de fuerza tiene que haber sido sometido ese niño para tener tal o cual tipo de lesiones. Entonces, el dilema es intencional, es accidental, cómo determinarlo, y para eso están desarrollando este tipo de modelos, ¿no? Que analizan la biomecánica, analizan fuerza, esto inicialmente en animales, y evalúan las diferentes capas de la retina. Acá, por ejemplo, vemos el nervio óptico, las zonas donde se inserta la retina alrededor del nervio óptico y qué patrones van a verse en los casos de trauma infantil versus los de accidentales, ¿no? La asistencia de la inteligencia artificial, por ejemplo, está contribuyendo muchísimo a esto. Estima la fuerza generada basada en la historia y el tipo de hemorragia retinal que tiene. Ahí pueden determinar si es accidental versus no accidental. Y para poder realizar o plantear el posible tratamiento, ¿no? Acá fueron evaluados 1068 fondos de pacientes, como les comenté, de Asia y de Estados Unidos, de Australia, para ver las diferentes etiologías de las hemorragias retinales, ¿no? 49,9% de casos médicos con diagnósticos de anemia, retinopatía anémica, coagulopatía, leucemia, papiledema y vasculopatías, ¿no? Y 50,1 de traumas, como pueden ser el trauma vaginal, el trauma infantil, etcétera, o accidental, ¿no? Entonces, ya la tecnología, la parte de inteligencia artificial está contribuyendo de forma importante a poder tener incluso hasta términos legales cuando se detecta que un niño ha sido objeto de shaking baby, ¿no? Entonces ya se pueden diferenciar los tipos y pueden estudiarse evaluando capas, ¿no? Localizaciones, y para ello 5 expertos fueron los que evaluaron los paneles para poder determinar el tipo de patrón, ¿no? Acá tienen me llamó mucho la atención, así que hasta el correo del doctor lo guardé, ¿no? Ya los estudios en animales están mucho más avanzados, obviamente, y eso es lo que ha dado luces a ver cómo podrían definirse los patrones a nivel retinal en el caso de trauma infantil, ¿no? Acá tenemos una fotito con el doctor Kenneth Wright, del grupo que estuvo de peruanos en su exposición en esa ocasión. Finalmente, muchas gracias. Chévere, Angie. Bueno, creo que he acaparado mucho. Ah, Pero bueno, pero nos sirvió para hacer una pequeña ampliación. forma. Digo, no sé si tienen alguna pregunta los que están conectados, que les hagan, bueno, nos hagan, ¿no? A los que hemos participado en el Congreso. Bueno, yo lo que como comentario diría de que tenemos que mejorar en preparar desde ahorita temas, ¿no? Para hacer trabajos de investigación, para poder participar como delegación peruana, que somos numerosos, pero imagínense cómo somos numerosos y solamente ha habido 2 exposiciones peruanas.
¿no? Entonces eso está mal, ¿no? Tenemos que mejorar eso. Y dos participantes, bueno, también fueron invitados el doctor Mendiola y el doctor Flores, pero que por diversas circunstancias personales no pudieron atender este Y es congreso. Pero efectivamente, sí, se requiere la participación un poco más activa por parte nuestra, ¿no? El siguiente va a ser, ya se definió en Chile. Ya está el grupo trabajando para el siguiente CLADE, así es que está relativamente cerca. Creo que se definió en Puerto Puerto Varas va a Varas, ser. Puerto Varas, ¿no? Un lugar bastante simpático. Este, sería Hay, hay una interesante. pregunta sobre si hablaron de vitrectomía en la endoftalmitis. No, más que todo se hablaron de la Ok. profilaxis, pero no tanto de la técnica, ¿no? De vitrectomía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que impulsar que los residentes también presenten trabajos inicialmente retrospectivos, ¿no? Y los fellows, y luego ir perfilando trabajos prospectivos. De verdad que envidia sana que otros países hayan presentado buena cantidad de trabajos, panels, etcétera, y siempre son los mismos, ¿no? Generalmente, son los mismos, son los mismos, son los mismos, y acá en Perú no se ven trabajos de investigación para ser publicados em, o presentados en congresos. Y creo que es un tema de costumbre y un poco a veces de temor de querer presentar algo que digamos no va a estar a la altura. Y como para comentario, yo recuerdo estaba haciendo mi fellow en Brasil, en la Escuela Paulista, y acá nosotros ya habíamos hecho un trabajo de investigación en cerdos, y más, se había presentado como algo sencillo y se habían tocado varios músculos como una técnica de aprendizaje y entrenamiento para los fellows y los residentes en cirugía en cabezas de cerdo. Y se hizo un pequeño trabajo, es más, se tenía un protocolo, pero no llegó más allá. Lo curioso es que yo llego allá y veo que los fellows de segundo año estaban presentando un trabajo dentro del congreso que tenían del mismo tema para rectos horizontales nada más. Y fue aceptado. O sea, el tema es que muchas veces creo que nuestro temor es mayor y al quedar mal versus a querer presentar algo. Yo creo que eso debe ser un estímulo. Ya todos los residentes tenían que presentar por lo menos un trabajo por año en el Congreso. Todos. Y ni qué decir los fellows, ¿no? Creo que ellos presentaban como tres, cuatro trabajos. Creo que tenemos tiempo y como directiva creo que podemos pedir el teléfono de todos los que están participando por acá, a ver si tienen algún interés en presentar algún trabajo en el CLADE. Si gustan, pueden dejar su número acá de teléfono para poder ubicarlos y poder ver qué trabajo sería interesante realizar. Basta que sean retrospectivos, las historias están en los hospitales o en las clínicas. O sea, es tema de comenzar a googlear un poquito, ver qué están haciendo el resto y nosotros tener nuestra data propia, ¿no? Sí, así es. Y lo que le comentaba, ¿no? O sea, imagínate la técnica que nos enseñó el doctor Cuadros, lo hubiera presentado él, lo hubiéramos presentado como parte del grupo de Exacto. sus pupilos, de sus alumnos, y estuviera así, imagínate. Claro, ya. Es más, deberíamos comenzar a ver casitos de juntarlos y aplicar la técnica para tener nuestra data. Sí, 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 cierto. Bueno, ha sido una reunión interesante, Ujú. pero ya para, ¿cómo se llama? La próxima reunión posiblemente nos pongamos de acuerdo para ver cómo podemos ayudarnos, ¿no? Y Claro que hacer sí, creo que la sociedad incluso puso a disposición hay un grupo estadístico, me parece, para apoyar en ese aspecto. chévere. Que se canaliza una idea y luego se ve porque a veces uno tiene el temor también del manejo estadístico, ¿no? Ujú. Es básicamente eso, más aún para presentarlo
como ponencias ya en congresos internacionales. Pero creo que la sociedad puede apoyar ahí en ese aspecto. Muy Bueno, pues Perfecto. entonces recordatorio. yo creo que, digamos, esta reunión, bueno, ha sido un poco larga, pero no hemos podido abarcar todos los temas que hubiéramos querido, pero algo por lo menos para que tengan una idea de cómo fue el CLADE, ¿no? Y ya les haremos saber el programa de los diferentes meses, ¿no? Que ya está elaborado. Y para el Congreso Nacional también. Y también para el Congreso Nacional. Muy bien. Doctor, algún No, no, comentario? no, particularmente no, no, creo que Ya, entonces les chévere. agradecemos su Muchas gracias por su tiempo. atención, que se hayan conectado durante el partido y ya estaremos otro día reunidos. Perfecto. Gracias. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Buenas noches. noches.